Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal y les doy la bienvenida a esta sección de los días miércoles, que es nuestra sección de nutrición. Y para el video del día de hoy voy a responder una pregunta específica que me gustó, que me tardé un poquito en hacerla, pero el día de hoy se las tengo, y es: ¿qué elementos tiene que tener una consulta de nutrición para asegurarme que el nutriólogo que me está atendiendo esté haciendo las cosas bien o me esté dando un diagnóstico nutricional lo más correcto posible? Así que comencemos con este video. Una de las cosas más importantes con las que el nutriólogo generalmente tiene que empezar es cuáles son las cuestiones por las que acudes a consulta de nutrición, porque son muy variadas las cosas por las que pueden ir. Puede ser porque tienen la meta de a lo mejor bajar de peso, subir de peso, tienen alguna enfermedad que quieren empezar a controlar o a corregir o a evitar incluso. Entonces es importante que el nutriólogo siempre empiece por ¿con qué te puedo ayudar? La siguiente cosa sumamente importante que le preguntes o que te pregunten es si tienes o has tenido en algún momento tratamientos nutricionales. Si es así, ¿por qué los abandonaste? Para que más o menos el nutriólogo se vaya dando cuenta como por dónde está el asunto y qué tan complicado eres como paciente, o si es tu primera vez y saber como qué tipo de plan te puede empezar a ayudar. La siguiente cosa es tus antecedentes de enfermedades. Puede ser desde las más graves, como alguna enfermedad crónico-degenerativa, o puede ser incluso colitis o gastritis. Todas las enfermedades son sumamente importantes y se tiene que tratar desde su origen, que generalmente es el nutritivo. Si, por ejemplo, estás cursando con algún tipo de enfermedad, es importante que el nutriólogo te pregunte qué medicamentos estás tomando. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que pueden reaccionar a cierto tipo de alimentos, o sea, no se llevan, por lo que tiene que tenerlo en consideración al momento de empezar a hacerte tu plan. También es importante que te pregunte que si tu familia más cercana, como papás, abuelos o hermanos, padecen algún tipo de enfermedad importante, diabetes, cáncer, hipertensión, si ya no están, de qué murieron y cosas así, para que empecemos a hacer un diagnóstico más certero de las probabilidades que puedes llegar a tener en cuestión de enfermedad a un futuro, si es que aún no las estás cursando. Cirugías, también es importante que tú lo menciones. Si has cursado por alguna cirugía importante, si a lo mejor ya no tienes apéndice, cesáreas, todo eso es importante, porque recuerda que cada una de las cirugías que nosotros tenemos disminuyen la calidad de la salud con la que podemos llegar a cursar, por lo tanto tenemos que ir atacando ese problema. Es importante que mencionemos qué ocupación estás teniendo, a qué te dedicas, para tener una idea de tus horarios, saber qué escolaridad tienes, para más o menos ver cómo vamos a dirigir tu menú. Muy digerible, o uno pues que esté no tan digerible, pero que lo puedas llegar a comprender al momento de explicarlo, porque también depende mucho si sabes leer o no, porque puede ser que te lo den con figuritas o puede ser que todo sea texto o combinado, mucho depende de tu escolaridad. También es importante que sepa el nutriólogo con quién habitas, quién se encarga de tus alimentos, si consumes de todos los días de la semana productos de casa o llegas a comer fuera de casa, para nosotros poder modificarlo. Hay que recordar que yo te puedo dar un menú super padre, super fashion, acá bien cool, con un montón de cosas, pero a lo mejor no lo encuentras en el lugar al que generalmente vas a comer. Hay personas que después de salir al trabajo tienen una fondita cerca, pero a veces las fonditas no cambian mucho su menú. Entonces es importante que también esto tú se lo digas, le comentes qué generalmente hay, para que nosotros como nutriólogos podamos ir dándonos una idea de cómo vamos a ir aplicando, qué alimentos vamos a poner, qué cantidades vamos a poner, y que de esta manera no se altere tu vida. Otro de los factores más importantes que a un nutriólogo no se le puede escapar es la actividad física, ejercicio o deporte. Las tres son cosas bien diferentes. Entonces, él te va a ir dirigiendo las preguntas para que tú más o menos vayas explicando qué es lo que haces y él poder ponerlo o colocarlo en alguno de esas situaciones. Ahora, si eres una persona sedentaria,
El deber del nutriólogo es hacer una metodología del deporte para entonces poder ver qué te conviene, qué no te conviene, cuántos minutos, qué te puede servir y de esa manera estructurarte un plan deportivo. También dentro de todo esto es importante que se mencione cuánta agua consumes al día. Puede ser medida en vasitos, puede ser medida en litros, como tú quieras, pero sé lo más específico posible, porque también dependiendo de tu actividad física, de tu deporte o entrenamiento que tengas, va a ser como vamos a calcular el agua. Esto de las campañas de 2 litros todo mundo no es cierto, eso es nada más para que las personas consuman agua y que sea un hábito, pero todos tenemos un requerimiento diferente y específico de líquidos. También tienes o se tiene que mencionar si estás cursando por alguna situación de alcoholismo, tabaquismo, si alguna vez lo tuviste, si en algún momento llegas de manera ocasional o social a beber alcohol. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, el alcohol también tiene calorías y también puede aportarte cierta cantidad de glucosa, por lo que si estás cursando con alguna enfermedad que no permite el consumo de alcohol, se tiene que decir y se tiene que acatar. Hasta el alcohol tiene sus cosas. Así que eso también es importante. Otra de las preguntas que nosotros llegamos a hacer son las intolerancias a ciertos alimentos, obviamente para retirarlos de tu plan. ¿Qué cosas no te gusta comer? O sea, de plano que guácala, ni verla, ni pensarla, ni nada, para también retirarlas del plan. Si eres intolerante a la lactosa, para tenerlo en cuenta al momento de ponerlo a lo mejor algún tipo de producto lácteo o demás. Y si pues resulta que eres intolerante, pues igual de la misma forma poderlo retirar de tu plan de alimentación. Posteriormente, después de estas preguntas que nos van a ir colocando más o menos en la idea de qué tipo de paciente vas a ser y qué necesidades específicas tienes, vamos a tener un formatito que eso depende de cada nutriólogo. Yo generalmente tengo una listita donde voy tachando, palomeando las cosas que comes o no, y al mismo tiempo te hago algo que se llama recordatorio de 24 horas. Tú me vas diciendo qué comes y yo de lo que vas mencionando te voy preguntando cuántas veces a la semana lo llegas a consumir. Obviamente, si por ejemplo resulta que no mencionas frutas o verduras, te tengo que regresar y preguntarte de nuevo si las llegas a consumir y cuántas veces. Si hay productos específicos que a mí me interesa que tú consumas, hago la pregunta otra vez, ¿cuántas veces a la semana lo consumes? Algunas personas nunca lo consumen o lo llegan a consumir de manera mensual o quincenal. Eso también es importante porque ahí te vas a dar cuenta de qué tan difícil va a ser introducirle un alimento que para ti puede ser importante que lo consuma. Después de ahí van las mediciones. Las mediciones van a depender de cada nutriólogo, de sus métodos y demás. También va a depender mucho de qué tipo de paciente eres, si tus objetivos son deportivos o no. Van a depender de ahí las mediciones, pero generalmente las más básicas que vas a encontrar es peso, talla, composición corporal completa, que eso va a incluir porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, grasa visceral, porcentaje o requerimiento de agua y antes se ocupaba el IMC, ahora la verdad es que ya es muy relativo. Para eso hay otro tipo de mediciones que se llama cintura-cadera, que también te van a dar un porcentaje o un aproximado de la posibilidad de cursar con algún tipo de enfermedad cardiovascular. Todos estos elementos nos ayudan para saber cuántas calorías vamos a ponerle a tu dieta. Cuánto o qué tipo de ejercicio te voy a poner a hacer, obviamente llevándolo o conjuntándolo con las preguntas que te hice, y ahí pues es donde funciona lo que yo te decía de la metodología del deporte, que esos ya son otros términos. Pero hasta el ejercicio debe ser individual y personal. No le puedes decir a todos tus pacientes, ve y camina, ve y corre, hazlo 150 minutos por semana. Cada persona tiene sus necesidades específicas. También va a depender si es una persona que puede o no puede correr o caminar porque tiene alguna afección. Si las tiene, entonces seguramente el nutriólogo te va a dar ejercicios de rehabilitación. Tú no puedes ser de ninguna manera sedentario. Y el nutriólogo entonces tiene que aplicar algún tipo de ejercicio que te convenga.
Con todo esto que el nutriólogo ya te preguntó, va a hacer algunos calculillos por ahí. Cada uno tiene su software específico para hacer todo esto. Algunos incluso se lo sacan y lo hacen bien padre para sacar cálculos. Cuántas calorías tú comes, cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de todo te lo saca. Y eso es importante porque más o menos ahí vamos a empezar a estructurar. Una de las cosas más importantes, y ahora sí que perdón si ofendo a alguien, es que si eres un paciente relativamente sano, las restricciones son de las cosas menos recomendables que hay. ¿Por qué? Porque a una persona que le gusta comer muchos taquitos o echarse un chocolate, al momento en que tú empiezas a restringirle de sopetón las cosas, te va a abandonar el plan. Eso es casi la ley de nutriólogo y su paciente. Te va a abandonar. Es importante que todo esto se lleve de manera paulatina, así que si el nutriólogo de tajo te empieza a quitar sin necesidad o sin que algo le impacte tanto para decirte esto es súper necesario, y entonces hay que empezar a dudar un poquito de sus métodos. Una de las cosas que no todos los nutriólogos hacen, pero en mi caso sí es muy importante, es que si yo sospecho de alguna situación, siempre mando a hacer laboratorios clínicos. Generalmente a mí no me gusta trabajar a ciegas y andar diciendo, probablemente estés cursando con tu glucosa alta. No, papelito habla. Entonces, para mí es muy importante los análisis clínicos de una persona que puedo sospechar o que ya sé que está cursando con algún problema y quiero saber más específicamente cómo está por dentro. Generalmente, vamos a poner un ejemplo, si es un paciente que cursa con diabetes mellitus, a mí me gusta tener resultados por lo menos cada 6 meses. Cada 6 meses le voy a estar repitiendo a mi paciente cierto tipo de análisis clínicos. Ahora, una de las cosas bien importantes que a mis pacientes siempre les digo es que no se asusten con su peso. El peso es meramente relativo. ¿Por qué relativo? Porque va a depender mucho de cómo sea tu composición corporal. Porque cuando tú te vas, el nutriólogo va a agarrar, se va a sentar, va a hacer sus cálculos para identificar qué composición tienes, cómo va a empezar a actuar tu cuerpo. Obviamente ya te hizo las mediciones necesarias. Y ahora sí va a sacar un resultado para más o menos darse una idea de lo que va a esperar en tu siguiente consulta. O por lo menos eso es lo que yo hago. Una de las cosas que a mí me impacta mucho cuando yo tengo pacientes que llegan de otro tipo de nutriólogos y algo que honestamente no me gusta es que les den cosas cerradas, bien cerradas. Porque obviamente le dificultas muchísimas cosas al paciente, desde dónde comprarlo hasta la economía. No le puedes... Hay que hacer un estudio socioeconómico previo a la consulta, porque entonces tú te vas a dar una idea de qué cosas le puedes poner al menú. Es cierto que tenemos distintos tipos de menús. A mí me gusta manejar dos tipos específicos. Uno de plan abierto, donde yo le doy una lista a mi paciente, le digo qué cosas debe comer, en qué tiempos debe ponerlos, y uno donde yo hago un menú, que para eso hay softwares que te van a ayudar. Lo único que tú haces es revisar bien minucioso de que, sí, contiene esto, esto está bien, creo que esto a lo mejor lo voy a cambiar por esto, y así queda más completo. Eso te saca de un buen apuro, porque la verdad es que un nutriólogo se tarda muchísimo tiempo en hacer un menú específico, personalizado y individualizado. Mucho tiempo se tarda. Entonces, para evitar que te eches en una consulta 2 horas mientras haces tu cálculo y haces tu listita y hay esto aquí, esto acá y por acá y cuánto porcentaje me da, para eso generalmente ocupamos software de los cuales confiamos mucho, pero también tenemos que revisarlos. Y por último, las metas del paciente. Vamos a hablar de lo más sencillo que puede ser la disminución de peso. A mí me gusta trabajar con mis pacientes mediante metas e irlos incentivando cada vez que cumplen una. Los puedo incentivar de muchísimas formas, incluso hasta con el costo de la consulta. Eso es lo que más les motiva a mis pacientes. Por ejemplo, si tu peso ideal es tal, tu peso mínimo es tal y tú estás en el peso máximo pero quieres llegar al mínimo, vamos a hacer, primero yo les voy a explicar por qué sí puedo, por qué no puedo, por qué se los recomiendo, por qué no se los recomiendo, y que quedemos en un término en el que el paciente esté satisfecho y yo como nutriólogo esté satisfecho,
y ahora sí a trabajar sobre esa meta, ese peso al que queremos llegar. Generalmente yo no bajo a ningún paciente de sopetón, se puede sí, pero no lo recomiendo, yo no lo recomiendo, yo no lo aplico, por eso trabajo por metas. Dependiendo de mis pacientes podemos empezar con 2, 3 kilos para tu siguiente consulta, de que se puede, parece como que es mucho, pero la verdad es que no es tanto y se emocionan un montón cuando lo logran. De esa manera, pues a mí me gusta trabajar. Cada uno de los nutriólogos tiene sus métodos diferentes. Así que no hay una cosa específica que yo te pueda decir que vas a recibir de tu nutriólogo. Pero sí te puedo decir las cosas que no le pueden faltar a ese nutriólogo y son las cosas que te acabo de mencionar. Así que si alguno de estos detallitos le está faltando, que son básicos, esto quiere decir que puede tener muchos más elementos una consulta de nutrición. La mía tiene muchos más elementos, por eso me aviento bastante tiempecillo, sobre todo con mis pacientes de primera vez, que es la consulta más completa. Y se las vuelvo a hacer de 1 a 2 meses, dependiendo de lo que estoy buscando o lo que el paciente está buscando de mí. Así que la cosa más importante es que tú seas un nutriólogo hermoso, encantador y que por favor nunca regañes a tus pacientes, porque uno no sabe la historia de vida de esa persona. A veces no las cuentan, otras veces no. No vale la pena que lo estés regañando. Mejor investígalo, hazte su amigo. Al final de cuentas, son un equipo. Si tu paciente fracasa, también tú estás fracasando. Son uno solo. Así que nunca dudes que si vas a ir con un nutriólogo, tienen que estar siempre de la mano. Así como con algún ginecólogo, si en algún momento te has embarazado, un problema y le llamas, así de cercana tiene que ser siempre tu relación con el nutriólogo. Tiene que ser tu mejor amigo para bajar de peso. Así que espero que este video les haya gustado. Así que nos vemos en un próximo video. Y si les gusta esto que acaban de ver, por favor denle like, compártanlo, piquen a la campanita si aún no lo ha hecho para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo a este canal. Y por favor no dejen de comentar de qué cosas les gustaría que habláramos para que sigamos interactuando ustedes y nosotros. Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete y a lo mejor invita a alguien más para que esta comunidad siga creciendo mucho y lleguemos a muchas más personas que pueden a lo mejor interesarle este contenido. Nos vemos prontito en un próximo video. Bye.